El novio de la madre se enamoró también de la hija. Días después, la hija observó algo muy sospechoso y llamó a la policía inmediatamente. Norma estaba en su habitación, preparándose para ir a clase. Acababa de salir de la ducha y estaba eligiendo qué ponerse. Frente al espejo, con el cabello aún mojado, examinaba dos camisetas, indecisa sobre cuál elegir. Mientras se probaba una de las camisetas, una sensación extraña la hizo voltear hacia la ventana. Allí, parado en la acera frente a su casa, había un joven que la observaba fijamente. Norma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos se encontraron por un breve segundo, pero fue suficiente para que Norma sintiera una mezcla de incomodidad y temor. Sin pensarlo dos veces, se apartó de la ventana y corrió hacia la cocina, donde su madre, Esther, estaba preparando el desayuno. «Mamá, hay alguien mirándome desde la ventana», exclamó Norma, tratando de controlar el pánico en su voz. Esther, sorprendida por la repentina entrada de su hija, dejó caer el cuchillo con el que estaba cortando frutas. «¿Qué dices, Norma? ¿Dónde?». Antes de que Norma pudiera responder, escuchó una voz masculina detrás de ella. Se giró y vio al joven de la ventana, abrazando a su madre. Su corazón dio un vuelco y sintió que las piernas le fallaban. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblando de incredulidad. Esther, notando el choque en la cara de su hija, trató de calmar la situación. «Norma, este es Carlos. Es mi novio. Quería presentártelo hoy». Norma se quedó de piedra. «¿Tu novio?». «Pero él estaba espiándome por la ventana hace solo unos minutos». Carlos, aún abrazando a Esther, levantó las manos en señal de inocencia. «Lo siento, Norma. No quería asustarte. Solo estaba esperando aquí afuera para sorprender a tu madre». La mente de Norma era un torbellino de emociones. Miró a su madre, buscando respuestas. «Mamá, ¿cómo puedes confiar en alguien que hace algo tan espeluznante? ¿Lo conoces realmente?». Esther, sintiendo la tensión, dio un paso adelante. «Norma, lo conozco desde hace unos meses. Es un buen hombre, solo ha sido una coincidencia desafortunada. Por favor, dale una oportunidad». Norma, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo, dio un paso atrás. «No puedo creer esto. Necesito salir de aquí». Antes de que Esther pudiera detenerla, Norma salió corriendo de la casa, dejando a su madre y a Carlos en un silencio incómodo. Afuera, el aire fresco le golpeó el rostro, pero no hizo nada por calmar su mente agitada. Caminó rápidamente, sin un destino en mente, solo queriendo alejarse de la situación. En su camino, llegó al pequeño parque donde solía ir cuando necesitaba pensar. Se sentó en un banco y respiró hondo, tratando de calmarse. Las imágenes de Carlos mirándola por la ventana y luego abrazando a su madre se repetían en su mente. De repente, su teléfono sonó. Era su amiga Laura. «Norma, ¿dónde estás? No te vi en la escuela y estoy preocupada». Norma, con la voz aún temblorosa, respondió. «Laura, algo terrible ha pasado. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir al parque?». Laura llegó unos minutos después, preocupada por la llamada de su amiga. Al ver la expresión de Norma, supo que algo muy grave había sucedido. Se sentó a su lado y le tomó la mano. «Norma, cuéntame todo». Norma le relató lo ocurrido, desde el momento en que vio a Carlos por la ventana hasta la revelación de que era el novio de su madre. Laura escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Norma terminó, Laura apretó su mano. «Norma, esto es realmente perturbador. Pero no estás sola en esto. Estoy aquí para ayudarte a resolverlo». En casa, Esther y Carlos estaban sentados en la mesa de la cocina, en un silencio tenso. Esther, con lágrimas en los ojos, miró a Carlos. «No sé qué hacer, Carlos. Esto ha sido un desastre». Carlos, visiblemente afectado, intentó consolarla. «Esther, nunca quise causar problemas. Quiero encajar contigo y tratar a Norma como si fuera mi propia hija, y quiero lo mejor para ella». Esther, secándose las lágrimas, suspiró. «Carlos,
necesito que me demuestres que realmente eres quien dices ser. No puedo permitir que alguien haga daño a mi hija. Carlos asintió solemnemente. Haré todo lo que sea necesario para ganarme tu confianza y la de Norma. Te lo prometo. Norma, aún sentada en el parque con Laura, sintió una pequeña chispa de alivio al compartir su carga. Gracias por estar aquí, Laura. No sé qué haría sin ti. Laura sonrió y la abrazó. Vamos a superar esto juntas, amiga. Paso a paso, encontraremos la manera de arreglar todo. Norma, aunque aún confundida y herida, sintió un poco de esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con el apoyo de Laura y su propia determinación, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Norma regresó a casa al anochecer, con el corazón aún pesado por los eventos del día. Encontró a su madre, Esther, esperándola en la sala, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Sin preámbulos, Esther la invitó a sentarse. Norma, necesitamos hablar. Norma se dejó caer en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Esther se aclaró la garganta, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sé que esto ha sido un choque para ti, pero necesito que entiendas algo. Carlos es un buen hombre y merece una oportunidad. Norma levantó la vista, su mirada incrédula. ¿Una oportunidad? Mamá, él estaba espiándome por la ventana. ¿Cómo puedes decir eso? Esther suspiró, sintiendo la tensión en el aire. Norma, Carlos ya me explicó todo. Fue una coincidencia desafortunada. Y además, es imposible que se fije en ti. Él está conmigo porque me ama a mí. Por favor, intenta aceptarlo. Norma sintió que la ira y la frustración se acumulaban dentro de ella. ¿Aceptar qué, mamá? ¿Que tu novio me estaba observando como un acosador? No puedo simplemente ignorar eso. Esther se inclinó hacia adelante, su voz firme. Carlos se va a mudar con nosotras. Esto no es negociable. Debes aprender a convivir con él. Norma sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Mudarse aquí? ¿Por qué no me consultaste antes de tomar esa decisión? Esther la miró con severidad. Porque soy tu madre y sé lo que es mejor para nosotras. Carlos es una buena persona y debemos darle una oportunidad de demostrarnos eso. Norma, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó del sofá. No puedo creer que estés haciendo esto. Si realmente lo conocieras, sabrías que hay algo muy mal en él. Sin esperar respuesta, subió corriendo las escaleras y se encerró en su habitación, su mente un torbellino de emociones. Mientras tanto, Carlos estaba en su propio apartamento, empacando sus pertenencias. Miró alrededor del lugar, pensando en cómo se había involucrado tanto en la vida de Esther y Norma. Sus pensamientos vagaban hacia Norma, la verdadera razón por la que se había acercado a Esther. Desde el primer momento en que la vio en la escuela, había sentido una atracción inexplicable. Estaba en otro curso, por lo que ella nunca lo había notado. Pero él había observado cada uno de sus movimientos, fascinado por su belleza y su espíritu. Al día siguiente, Norma trató de actuar como si todo estuviera bien, pero la verdad era que se sentía asfixiada. En la escuela, decidió contarle todo a Laura. Se encontraron en su lugar habitual durante el almuerzo, un rincón tranquilo del patio donde podían hablar sin ser interrumpidas. Laura, esto es una locura. Carlos se va a mudar a mi casa y mi madre no quiere escucharme, dijo Norma, sintiendo la desesperación en su voz. Laura frunció el ceño. Eso es realmente extraño, Norma. ¿Estás segura de que no hay más en esto? Norma asintió. Estoy segura de que hay algo mal con él. No sé cómo probarlo, pero no confío en él. Laura puso una mano sobre la de Norma. Vamos a encontrar una forma de desenmascararlo. No estás sola en esto. Esa noche, Carlos llegó con sus maletas. Norma observó desde la puerta de su habitación mientras él y su madre entraban juntos, riendo y hablando como si todo fuera normal. Sentía una profunda incomodidad cada vez que él estaba cerca. Esther organizó una cena para celebrar la mudanza de Carlos. Norma se sentó en la mesa, su plato casi intacto. Carlos intentaba entablar conversación,
pero Norma apenas respondía. Norma, cuéntame más sobre la escuela. Tu madre dice que eres un excelente estudiante, dijo Carlos, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Norma levantó la vista y lo miró fijamente. No hay mucho que contar. Solo estudio y trato de pasar desapercibida. Carlos asintió, fingiendo interés. Entiendo. La escuela puede ser dura. Si necesitas ayuda con algo, no dudes en pedírmelo. Norma sintió que la rabia crecía dentro de ella. No necesito nada de ti, Carlos. Estoy bien sola. Esther la miró con desaprobación. Norma, por favor. Trata de ser más amable. Norma se levantó bruscamente de la mesa. No tengo hambre. Me voy a mi habitación. Subió las escaleras rápidamente y se encerró en su cuarto, sintiéndose atrapada en su propia casa. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Carlos, por otro lado, estaba satisfecho. Había conseguido lo que quería, estar cerca de Norma. Ahora, solo tenía que ser paciente y esperar el momento adecuado para acercarse más a ella. Norma no podía dormir esa noche. Sus pensamientos giraban en torno a Carlos y la situación en casa. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó su teléfono y envió un mensaje a Laura. Necesito tu ayuda. No puedo hacerlo sola. Laura respondió rápidamente. Claro, Norma. Vamos a resolver esto juntas. Norma suspiró con alivio. Sabía que con el apoyo de Laura, podría encontrar la manera de desenmascarar a Carlos y proteger a su madre de la verdad oculta detrás de su sonrisa. Aunque el camino por delante parecía difícil, estaba decidida a luchar por su seguridad y la de su familia. Al día siguiente, Laura y Norma se reunieron en la biblioteca de la escuela para planificar sus próximos pasos. Decidieron que la mejor forma de reunir pruebas contra Carlos era observarlo de cerca y tratar de encontrar alguna inconsistencia en su historia. Laura sugirió, podríamos revisar sus redes sociales y ver si encontramos algo sospechoso. Norma asintió. Sí, y también podríamos hablar con algunos de sus conocidos. Alguien debe saber algo. Empezaron su investigación, revisando perfiles en redes sociales y buscando información sobre el pasado de Carlos. No fue fácil, pero poco a poco comenzaron a armar un cuadro más claro de quién era realmente. En casa, Esther notaba la distancia creciente entre ella y Norma. Se sentía atrapada entre su amor por su hija y sus sentimientos por Carlos. Quería creer que todo se arreglaría con el tiempo, pero una inquietud persistente en el fondo de su mente le decía que algo estaba mal. Un día, mientras Esther y Carlos estaban sentados en la sala, Carlos intentó abordar el tema. Esther, sé que Norma tiene problemas conmigo. Quiero que sepa que estoy aquí para ambas y que haré lo que sea necesario para ganarme su confianza. Esther suspiró. Carlos, aprecio tus palabras, pero Norma es mi prioridad. Si ella no está cómoda, no puedo ignorar eso. Carlos asintió, ocultando su frustración. Lo entiendo, mi amor. Haré lo que sea necesario para demostrarle que mis intenciones son sinceras. La investigación de Norma y Laura continuó. Descubrieron que Carlos había tenido varias relaciones fallidas en el pasado, muchas de las cuales terminaban abruptamente sin explicación. También encontraron testimonios de mujeres que mencionaban comportamientos controladores y obsesivos. Norma sintió una mezcla de alivio y temor al ver que sus sospechas no eran infundadas. Ahora tenía que encontrar la manera de presentar estas pruebas a su madre sin causar una ruptura irreparable. Esa noche, decidió hablar con Esther. Mamá, necesito mostrarte algo. Esther la miró con preocupación. ¿Qué es, hija mía? Norma tomó un profundo respiro y le mostró a su madre las pruebas que había reunido con Laura. Esto es sobre Carlos. No es quien dice ser. Mira estos testimonios y las historias de sus exnovias. Esther revisó la información con una expresión de creciente horror. Norma, ¿cómo conseguiste esto? Laura y yo investigamos. Mamá, no podemos confiar en él. No quiero que te lastime. Esther, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija. Gracias por decirme esto, Norma. No sé qué habría hecho sin ti.
Norma sintió un alivio abrumador al ver que su madre estaba comenzando a entender. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero al menos ya no estaba sola en su lucha. Carlos regresó esa noche, ajeno a lo que había sucedido. Esther lo enfrentó con una firmeza que no había mostrado antes. Carlos, necesitamos hablar. He descubierto cosas sobre ti que no puedo ignorar. Quiero que te vayas. Carlos, sorprendido y furioso, intentó defenderse. Esther, no es lo que piensas. Esto es un malentendido. Esther lo miró con determinación. No, Carlos. Norma es mi prioridad y no puedo permitir que alguien como tú esté cerca de ella. Vete ahora. Carlos salió de la casa, su rostro una máscara de ira contenida. Esther y Norma, abrazadas, sabían que habían hecho lo correcto. Aunque el futuro era incierto, sentían una nueva fortaleza en su unión. La pesadilla parecía haber terminado, pero ambas sabían que aún tenían que reconstruir sus vidas y sanar las heridas causadas por la traición. Con el tiempo y el apoyo mutuo, sabían que podrían superar cualquier cosa. Norma y Esther intentaron seguir adelante tras la expulsión de Carlos, pero su sombra aún persistía en sus vidas. A pesar de las medidas de seguridad que tomaron, como cambiar las cerraduras y evitar lugares solitarios, la sensación de ser observadas no desaparecía. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa desde la escuela, Norma sintió nuevamente esa inquietante sensación de ser seguida. Aceleró el paso y, sin mirar atrás, se dirigió directamente a la casa de Laura. Cuando Laura abrió la puerta, vio la expresión asustada de su amiga y la hizo pasar rápidamente. Norma, ¿qué ha pasado?, preguntó Laura, con preocupación en la voz. Creo que Carlos me está siguiendo. No puedo sacudirme la sensación de que está cerca observándome, respondió Norma, tratando de mantener la calma. Laura la abrazó, dándole apoyo. Vamos a averiguarlo. No estás sola en esto. Esa noche, Esther y Norma decidieron hablar con la policía nuevamente. Presentaron las pruebas y testigos adicionales sobre el comportamiento de Carlos. La policía les prometió patrullajes más frecuentes y les sugirieron considerar una orden de alejamiento más estricta. Norma y Esther se fueron a dormir con una sensación de alivio, aunque tenue, pero el miedo persistente seguía presente en sus corazones. Los días pasaron y, aunque las patrullas policiales se hicieron más frecuentes, la sensación de ser observadas no desapareció. Una noche, mientras Esther dormía, Norma se despertó por un ruido proveniente del jardín. Se levantó silenciosamente y miró por la ventana. La figura de Carlos, en la penumbra, se vislumbraba en la distancia. Norma sintió que su corazón se detenía. Rápidamente, despertó a su madre. Mamá, está aquí. Carlos está en el jardín. Esther llamó a la policía de inmediato, su voz temblando. Por favor, vengan rápido. El hombre del que tenemos una orden de alejamiento está en nuestra casa. La policía llegó en cuestión de minutos, pero Carlos ya se había ido. Revisaron el área, pero no encontraron nada. Esther y Norma se sintieron impotentes, atrapadas en una pesadilla sin fin. A la mañana siguiente, Norma y Laura decidieron llevar su investigación un paso más allá. Hablaron con antiguos conocidos de Carlos, quienes les revelaron más sobre su comportamiento obsesivo y su habilidad para manipular a las personas. Debemos encontrar una forma de detenerlo definitivamente, dijo Norma, decidida. Laura asintió. Sí, pero necesitamos más pruebas. Algo que lo incrimine sin lugar a dudas. Norma y Laura idearon un plan para obtener pruebas contundentes contra Carlos. Decidieron utilizar cámaras ocultas alrededor de la casa de Norma y en el camino que tomaba a la escuela. Con la ayuda de Javier, el detective privado que habían contratado anteriormente, instaló el equipo sin levantar sospechas. Durante una semana, revisaron las grabaciones sin éxito. Carlos parecía haber desaparecido, pero Norma sabía que no era así. Una noche, mientras revisaban las imágenes, finalmente lo vieron. Carlos estaba merodeando cerca de la casa, observando desde la distancia. Lo tenemos, dijo Javier. Esto debería ser suficiente para que la policía actúe. Norma sintió un alivio momentáneo. Espero que esto sea el fin de todo. Con las nuevas pruebas, Esther y Norma fueron a la policía.
El oficial encargado del caso, el teniente Ramírez, las recibió y revisó las grabaciones. «Esto es suficiente para arrestarlo por violar la orden de alejamiento», dijo Ramírez. «Nos aseguraremos de que esta vez no pueda acercarse a ustedes». Carlos fue arrestado esa misma noche. Mientras lo llevaban, Carlos lanzó una última mirada hacia Norma, una mezcla de furia y desesperación en sus ojos. Norma supo que, aunque había ganado esta batalla, la guerra emocional aún no había terminado. Con Carlos tras las rejas, Norma y Esther comenzaron el proceso de sanación. Esther continuó con su terapia y Norma encontró consuelo en sus amigos y en su rutina escolar. Decidieron hacer algunos cambios en la casa para que se sintiera más segura y menos vinculada a los recuerdos de Carlos. Un día, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, Norma tropezó con Diego, un chico nuevo en la escuela. Diego era amable y atento, y pronto se convirtieron en amigos. A medida que pasaba el tiempo, Norma empezó a sentir algo más por él, aunque sus experiencias pasadas la hacían cautelosa. Diego, por su parte, estaba intrigado por Norma. Sabía que había pasado por algo difícil y quería ayudarla a superarlo. Empezaron a pasar más tiempo juntos, estudiando y compartiendo sus intereses. Poco a poco, Norma se dio cuenta de que podía confiar en él. En casa, Esther también intentaba abrirse a nuevas posibilidades. Conoció a un hombre llamado Ricardo en su grupo de terapia y empezaron a salir. Ricardo era comprensivo y paciente, y ayudó a Esther a sanar. Norma y Diego se acercaron más, y una noche, mientras caminaban por el parque, Diego le confesó sus sentimientos. «Norma, sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas que me importas. Me gustaría que consideraras darnos una oportunidad». Norma, tocada por su sinceridad, decidió ser honesta con él. Le contó todo sobre Carlos y lo que había sucedido. Diego, aunque sorprendido, la apoyó incondicionalmente. «Norma, no importa lo que haya pasado. Estoy aquí para ti. Juntos podemos superar cualquier cosa». Norma, conmovida, aceptó darle una oportunidad, sintiendo que finalmente podía dejar atrás su pasado. En casa, Esther también decidió abrirse completamente a Ricardo. Le contó sobre Carlos y la pesadilla que había vivido. Ricardo, al igual que Diego, la apoyó y le prometió estar a su lado. Justo cuando Norma y Esther comenzaban a sentir que podían dejar atrás el pasado, Carlos reapareció. Desde la cárcel, enviaba mensajes a Norma, pidiendo una segunda oportunidad y disculpándose por su comportamiento. Norma, aunque asustada, decidió no responder. Sin embargo, los mensajes se volvieron más insistentes y amenazadores. Sabía que a Carlos le quedaba pocos días para salir de la cárcel y su temor empezó a ser más grande. Norma decidió contarle a Diego, quien sugirió que involucraran a la policía. Esther también decidió tomar medidas legales para asegurarse de que Carlos no pudiera acercarse a ellas. Presentaron una orden de restricción y se aseguraron de que Carlos supiera que no eran vulnerables. A pesar de las medidas tomadas, la presencia de Carlos seguía siendo una sombra constante en sus vidas. Norma empezó a tener pesadillas y Esther se volvía cada vez más ansiosa. Sin embargo, con el apoyo de Diego y Ricardo, encontraron fuerzas para seguir adelante. Carlos, enfurecido por la orden de restricción, decidió tomar medidas más drásticas. Empezó a seguir a Norma y a Esther, intentando intimidarlas. Norma, cada vez más asustada, decidió cambiar sus rutinas y siempre estar acompañada por Diego o Laura. Esther, por su parte, reforzó la seguridad en casa y empezó a llevar un spray de pimienta. A pesar de todo, la amenaza constante de Carlos hacía que vivir fuera una tortura diaria. Una noche, mientras Norma regresaba a casa después de estudiar con Diego, sintió que alguien la seguía. Aceleró el paso y llamó a Diego, quien le dijo que esperara en una tienda cercana hasta que él llegara. Diego llegó rápidamente y la llevó a casa, donde Esther y Ricardo la esperaban preocupados. Decidieron que era hora de tomar medidas más serias y contrataron a un detective privado para que los ayudara a manejar la situación con Carlos. El detective privado, Javier, comenzó a investigar a Carlos más a fondo. Descubrió que Carlos había estado planeando algo más siniestro. Había alquilado un pequeño apartamento cerca de la casa de Norma y Esther, desde donde podía vigilarlas sin ser notado. Una noche,
Javier y la policía decidieron actuar. Colocaron una vigilancia discreta alrededor del apartamento de Carlos y esperaron el momento adecuado. Cuando Carlos salió para intentar acercarse a la casa de Esther y Norma, fue arrestado en el acto. En el juicio, se presentaron todas las pruebas recopiladas por Javier y los testimonios de Norma y Esther. Carlos fue condenado por acoso y amenazas, y se le impuso una orden de restricción aún más estricta. Además, fue sentenciado a varios años de prisión. Con Carlos finalmente fuera de sus vidas, Norma y Esther comenzaron a sanar. Norma continuó su relación con Diego, quien se había convertido en una fuente constante de apoyo y amor. Esther, por su parte, encontró una nueva estabilidad emocional con Ricardo. La experiencia las había cambiado, pero también las había hecho más fuertes. Decidieron enfocarse en el futuro y en las oportunidades que les aguardaban. Norma se graduó con honores y comenzó a estudiar psicología, inspirada por sus propias experiencias para ayudar a otros. Esther continuó su trabajo y dedicó tiempo a ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la suya. La historia de Norma y Esther es una de resiliencia, amor y esperanza. A pesar de las adversidades, lograron encontrar la fuerza para seguir adelante y construir una vida mejor. Su viaje no fue fácil, pero demostraron que, con el apoyo adecuado y la determinación, es posible superar incluso las situaciones más difíciles. Si esta historia te ha gustado, te invitamos a que le des un like, compartas el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.